En la segunda parte nos íbamos a preguntar cómo es el texto por adentro. Pongo una imagen de un texto no porque conozca, no porque yo suponga que el que está viendo este video conoce los idiomas. Yo de hecho tampoco puedo leer un manuscrito, aunque conozco el hebreo y el griego, pero el manuscrito es otra cosa, no es solo que esté en hebreo o que está en griego. Hay un detalle que es muy lindo notarlo, y que es que no hay espacio entre las palabras. Entonces, lo primero, ¿se acuerdan que les decía en la parte anterior que para el hombre antiguo el texto escrito es como un evocador de la oralidad? Bueno, pues así además lo escriben, como si estuvieran pronunciando las palabras. Entonces nosotros no decimos, esto es un texto antiguo. Nosotros decimos, esto es un texto antiguo. Y automáticamente nuestro oído decodifica las palabras, esto es un texto antiguo. Nuestro oído hace los cortes, bueno, nuestro oído no, nuestro cerebro, hace los cortes entre esas palabras y decodifica cuál es el verbo, cuál es el sujeto, todo eso es automático. Bueno, pues el hombre antiguo escribía exactamente como hablaba, sin cortes entre las palabras. Y uno dirá, ¿eso es ilegible? No, para el que está entrenado, no. Yo no lo puedo leer porque no estoy entrenado para eso. Pero el crítico textual se entrena en eso, en conocer los distintos tipos de escritura, los distintos estilos de escritura, y también en poder leer sin necesitar el corte entre las palabras. ¿Que se producen algunas ambigüedades? Sí, claro, se producen algunas ambigüedades. Nos pasa a nosotros. A veces decimos algo pronunciando y a lo mejor esa pequeña partícula A privativa que usamos al inicio de las palabras se nos puede mezclar con una A final de palabra. Bueno, por ejemplo, yo puedo decir, para abordar la cuestión. ¿Y qué quise decir? ¿Para abordar la cuestión o para bordar la cuestión? ¿Ven? Ahí tienen un caso en donde la pronunciación toda seguida nos puede tender un pequeño problema. Bueno, pues eso mismo pasa en los escritos. A veces puede haber alguna ambigüedad en ese aspecto, por ese lado. Bien. Otra cosa que no hay en los textos antiguos, y esto es ya más problemático, no hay signos de puntuación. No hay puntos, no hay comas, no hay signos de interrogación, no hay signos de admiración, no hay punto y coma, no hay dos puntos y no hay comillas. Algo serio, No hay comillas, no existen. El signo de puntuación se inventa en el medioevo ya. En la obra de San Isidoro de Sevilla, siglo VI, ya se empieza a hablar en las etimologías de San Isidoro, ya él empieza a hablar de las puntuaciones. Hay intentos anteriores de establecer puntuaciones, pero nada, digamos, que se haya establecido como un sistema más o menos universal. La puntuación es fundamental, no es lo mismo decir si quiero que sí quiero. Ahí, bueno, en ese caso incluso la puntuación nos permite hacer un énfasis distinto en la palabra sí, y en un caso determinamos que se trata del condicional, si quiero, y en el otro de la afirmación, sí quiero. Bueno, ¿ven? La puntuación es fundamental. Si no tuviéramos la puntuación hay muchas expresiones que no podríamos determinarlo. No deseaba. Bueno, tenemos hasta obras de teatro, como Los intereses creados, ¿no?, que juegan con este tema de la puntuación. Bueno, pues nada de todo eso está en el texto antiguo. Si bien es verdad que en un caso como el idioma griego, no así el hebreo, pero el idioma griego tiene un desarrollado sistema de partículas, pequeñas palabritas,
que tachonan el texto y que luego al traducir ya no las necesitamos poner porque son orientaciones para establecer qué frase va en relación a cuál, establecen lo que podríamos llamar, yo de hecho lo llamo cuando explico textos, la arquitectura del texto. Las palabritas, sobre todo las que establecen oposiciones entre cláusulas, que más o menos nosotros las señalaríamos entre comas o con punto y coma. Existe eso. Y hay un desarrollado sistema de adverbios de interrogación. Entonces, no todas las interrogaciones son fácilmente detectables, pero la mayoría tienen alguna clase de adverbio interrogativo que permite por lo menos entender que se trata de una interrogación. De todos modos, no es un sistema de puntuación, es un sistema, desde luego, semántico, sirve para establecer el significado del texto, pero no es todavía un sistema de puntuación. Está en ese sentido mucho más desarrollado que el idioma hebreo, que tiene, se puede decir que un adverbio interrogativo, un par, entendiendo algún otro como adverbio interrogativo, pero que prácticamente no tenemos demasiadas marcas para poder cortar el texto o incluso para, como digo, determinar si una frase es una afirmación o es una pregunta. Bien, mucho peor todavía es el tema de las comillas. Las comillas son una verdadera faltante en el texto antiguo, y qué falta que hacen. Lástima que ahora también hay mucha gente que las usa pero no sabe usarlas, ¿no? Usan la comilla para destacar, ¿no? Helado, entre comillas, 5 euros, pero eso no va entre comillas. La comilla se usa para introducir adentro de un texto algo que por algún motivo proviene de otro universo. Puede ser, por ejemplo, el significado de una palabra. Puede ser caballo es un animal, entonces puedo poner caballo entre comillas, porque me estoy refiriendo a la palabra. O cuando yo introduzco una palabra de otro idioma que no está ya entrada, ya ingresada en ese idioma, lo pongo entre comillas. O cuando pongo el pensamiento de otro. Digo, como dice Platón, comillas, y pongo todo el texto de Platón. ¿Ven? Es como siempre la comilla representa que un texto se introduce adentro de otro. Bueno, pues eso no lo tiene el hombre antiguo y nos lleva a algunas dificultades de interpretación, incluso en algunos textos que no está claro qué es lo que han querido decir los autores, ¿no? Por ejemplo, este es uno de los ejemplos más famosos del tema, dentro de la Biblia. Dice 1 Corintios 7. En cuanto a lo que me habéis escrito, bien le está al hombre abstenerse de mujer. No obstante, en razón de la impureza, tenga cada uno su propia mujer y cada mujer su marido. ¿Qué es lo que le han escrito? ¿Bien le está al hombre abstenerse de mujer? Eso puede provenir de la carta de los Corintios, de la que ellos le escribieron a Pablo. Entonces esto sería, en cuanto a lo que me habéis escrito, comillas, bien le está al hombre abstenerse de mujer, cierro comillas. Bueno, no, o yo os digo, a pesar de eso, no obstante, tenga cada uno en razón de la impureza, tenga cada uno su propia mujer, cada mujer su marido. ¿Ven? En ese caso, el texto sería imputable a los corintios, y no es el pensamiento de San Pablo, al contrario, San Pablo piensa otra cosa. Pero como no hay comillas, yo eso no lo puedo saber, no lo puedo adivinar. Tengo que conjeturar, ¿será que San Pablo piensa bien le está al hombre abstenerse de mujer? ¿O será que los corintios le preguntaron si estaba bien? Bueno, eso no tiene solución exegética. Y van a haber distintas Biblias en donde los traductores hacen lo que pueden al respecto. Es decir, solucionan conjeturando si se trata o no se trata de una cita. Otro ejemplo también, en este caso del Antiguo Testamento, el libro del Eclesiastés o Cohelet,
capítulo 7, nos va a decir, he aplicado mi corazón a explorar y a buscar sabiduría y razón. He hallado que la mujer es más amarga que la muerte. Bueno, eso piensa Coelet. Coelet piensa que la mujer es más amarga que la muerte y por lo tanto la Biblia dice que la mujer es más amarga que la muerte. O eso es lo que él ha hallado en su búsqueda de sabiduría y razón y luego lo rebate. Y entonces la Biblia no dice que la mujer es más amarga que la muerte. Bueno, pues fíjense que no hay solución exegética a eso. Yo personalmente, en este caso en particular de Coelet, dado que su método suele ser, él cita lo que leyó y luego lo rebate, yo entiendo que esa frase no es bíblica. Es decir, esa frase es la que él se encontró. Y él a su vez va a bordar sobre esa frase y va a terminar negándola. A la manera de Coelet, es decir, negándola con mucha ironía. Pero no es claro, Y de hecho, durante siglos esa frase funcionó como una frase bíblica. No se hacía la cuestión de que a lo mejor no era la frase de Coelet. Durante siglos, lamentablemente, esa frase, la mujer es más amarga que la muerte, funcionó como pensamiento bíblico. Y a lo mejor no lo es. Es una frase importada, digamos, de otra persona o de otro que pensó y al cual Coelet está citando. Bueno, eso es lo más común en la antigüedad. Tenemos, por ejemplo, que antes mencioné las obras de Heráclito, ¿no? Los fragmentos de Heráclito. En muchos casos no se sabe cuándo empieza y termina un fragmento, porque como todos han sido encontrados en citas de otros autores, pues el otro autor no tenía el 2 puntos comilla como tenemos nosotros, así que el otro autor decía, porque el fuego, dice Heráclito, y ¿dónde empezó esa cita? Bueno, eso nos pasa muchas veces en la Biblia. Bueno, muy bien. Y luego tenemos, por supuesto, ya tenemos la problemática del signo de puntuación, la problemática del corte entre palabras, la problemática de las comillas, que es, aunque es dentro de los signos de puntuación, pero es algo muy específico, y podemos agregar como problemática también lo que son los textos conjeturales, textos que no han llegado hasta nosotros enteros o no han llegado con sentido. Eso pasa mucho más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. En el Nuevo prácticamente se puede decir que todo el texto está bien establecido. Pero en el Antiguo Testamento hay algunos textos que son conjeturales. Afortunadamente la mayoría de las ediciones modernas lo aclaran en nota, ponen texto conjetural. ¿Cómo se hace con un texto conjetural? Bueno, pues a veces se restituye lo que dice realmente el texto a partir de la traducción al griego. Tenemos esa ventaja en el Antiguo Testamento, que es que se hizo en el siglo III a.C. una gran traducción al griego. Se hicieron otras, pero hay una que quedó como traducción establecida, que es la de los 70, y bueno, a partir de ella es posible a veces establecer cuál es la expresión que debió haber habido originalmente en un determinado texto. Por supuesto, siempre va a ser conjetural. Por ejemplo, el texto de Caín y Abel. Caín dijo a su hermano Abel, y cuando estaban en el campo, lo mató. ¿Qué le dijo a su hermano Abel? Nuestras traducciones dicen, Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Y cuando estaba en el campo, pero ese vamos afuera proviene del texto griego, no está en el hebreo. En el hebreo no figura lo que le dijo. Entonces, ven, es un texto conjetural. Bueno, hay varios así, a veces es una palabrita o que no se sabe exactamente lo que significa. Hay algunas pocas palabras, pero las hay, que son o únicas o todas las veces que se utilizan en el mismo contexto y por lo tanto es muy difícil establecer el significado. Eso se llaman hapax legomena. Hapax legomenon quiere decir algo que aparece una única vez.
Puede ser varias veces, pero en el mismo contexto. Por ejemplo, hay indicaciones de los salmos que, aunque aparecen varias veces, son, como están siempre en el encabezado y siempre identifican el tipo de texto, pero no tenemos nada con qué cotejarlo, es un hapax legómeno, aunque aparezca varias veces. Hay más hapax, por supuesto, en el Antiguo Testamento que en el Nuevo, porque del griego tenemos mucho más contexto, pero también hay hapax en el Nuevo, es decir, palabras que aparecen una única vez o sin el contexto suficiente como para poder establecer su significado. Bueno, muy bien, y ese es el conjunto de los problemas con el que nos encontramos en el texto en sí mismo.